Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el segundo video de la ayudantía del viernes. Bueno, básicamente el problema del que tienen en pantalla, léanlo, piénsenlo, medítenlo y pónganle pausa y vean lo que viene a continuación. Bueno, básicamente este es un problema típico de las cadenas de Markov y el profe me pidió que viera este problema en específico. ¿Por qué? No tengo idea. Quizás sea algo parecido a lo que ven en la ayudantí, en el quiz, no tengo idea. Pero lo cierto es que es un problema típico de las cadenas de Markov de inventario, donde básicamente los estados de este problema van a estar dados como por el nivel de inventario. Una cosa que considero súper importante es que las cadenas de Markov de algún modo u otro nos ayudan como a modelar procesos estocásticos, ¿vale? Como procesos que con cierta probabilidad pueden pasar, ¿vale? Y hoy tengo ¿cómo se llama? No tengo conectada la tablet. Procesos que con cierta probabilidad pueden pasar, ¿vale? Y que con esa cierta probabilidad logramos cuantificar y como bajar la incertidumbre para ver si es que eventualmente hay como algún estado estacionario y cosas así. Lo cierto es que en este problema tenemos el inventario como estado, donde básicamente nos importan las posibilidades de inventarios que pueden existir. Y adicionalmente nos importan las posibilidades de demanda en que ¿cómo se llama? O las posibles demandas que pueden ocurrir. El porqué de esto es porque básicamente estas posibles demandas es lo que nos hace, es lo que nos modifica de algún modo u otro la cantidad de inventario que vamos a tener. ¿Vale? Entonces básicamente el problema nos dice que si vamos a tener cierta cantidad de inventario que revisamos al principio del periodo. ¿Vale? Si es que por ejemplo tenemos una cantidad menor o inferior a uno, perdón, igual o inferior a uno, vamos a ordenar 4 menos i unidades. ¿Qué quiere significar esto? Que básicamente vamos a ordenar eh, 3 o 4 unidades como máximo. Adicionalmente, si es que i es mayor o igual que 2, vamos a ordenar 0 unidades. Esto implica o esto conlleva básicamente a que siempre el inventario no sea mayor que 4. Y esto es súper importante. Esta que está acá, esto que está chuta, esto que está acá, de algún modo u otro, nos dice de que i siempre va a ser menor o igual que 4. Y pensemos lógicamente, si es que tengo 0 o si es que tengo 0 o 1, pido hasta llegar a 4. Y si es que pido más, y si tengo más que 2, básicamente no pido nada. ¿Vale? Entonces no hay ninguna situación básicamente que nos permita decirte que el inventario va a escapar o va a explotar a 4 o van a existir infinitas posibilidades de inventario. Adicionalmente, sabemos que las entregas son inmediatas, no hay tiempo como de demora en las entregas y que el nivel de inventario también se chequea al principio de cada periodo. O sea, primero veo el inventario, ordeno básicamente la cantidad como a reponer y luego básicamente llega una demanda y luego chequeo el inventario al principio del siguiente periodo. Luego se nos dice que con cierta probabilidad, que es un tercio, se van a demandar 0 unidades en el periodo. Con otra cierta probabilidad, que también es un tercio, se va a demandar una unidad durante el periodo. Y también se nos dice que con cierta probabilidad se van a demandar 2 unidades. Lo cierto es que no se va a demandar 3 unidades porque la probabilidad es 0, ¿vale? Entonces básicamente nos importan estos tres casos, que se demande 0, 1 y 2 con cierta probabilidad. Y básicamente observamos el nivel de inventario al comienzo del siguiente periodo. Determina la matriz de transición y la cadena Markov. Entonces, bueno, para entender un poquitito más cómo modelamos este problema o cómo funciona, y también para ver un poco la cercanía con la programación dinámica estocástica, es que tengo este como ejemplito súper penca. Básicamente estos son ustedes, este monito que está aquí son ustedes, donde de algún modo observan el inventario que tienen. Supongamos que representan esas cajas que están ahí medio afuera. Una vez que observamos el inventario que tengo, yo tengo dos opciones, ¿no es cierto? Básicamente, si es que i es menor o igual que 1, yo ordeno 4 menos i. Y adicionalmente, si es que i es mayor o igual que 2, ordeno 0. Dicho esto, ya agarro el teléfono, ¿vale? Hablo con, no sé, el encargado de los pedidos y le digo, oye, ¿sabéis que ordéname cierta cantidad de pedidos? ¿Vale? O sabéis que no voy a necesitar nada, tranqui. No me mandéis nada.
Una vez dicho esto, el pedido va a llegar. Acá entre medio recordemos que el pedido es inmediato, por ende aquí llega, como que llega el inventario, para luego de algún modo otro con cierta probabilidad enfrentar las demandas. Si se dan cuenta hay como un caballero con gorro, uno con jockey y está nuestra tendita. Entonces básicamente con cierta probabilidad nos van a pedir 3 productos, con cierta probabilidad nos van a pedir 2, 1, 0. Perdón, nos van a pedir 2, 1, 0. ¿Vale? Y cuando termine algún otro, como toda la demanda, cuando pase toda la demanda del día, vamos a tener el inventario final y esto básicamente se va a volver a repetir. El inventario final, al siguiente día lo voy a observar, pido y así sucesivamente. ¿Vale? Ok, ¿qué nos lleva a considerar esto? Es que básicamente nunca vamos a tener más de 4 unidades en el inventario porque les dije. Adicionalmente, la demanda se encuentra encasillada en 3 posibilidades con cierta probabilidad. La demanda que tenemos es la demanda de 0, 1 o 2 unidades y cada una con una probabilidad de 1/3. Adicionalmente, lo mismo que les dije, si es que tengo mayor igual a 2, si tengo más de igual o más de 2 unidades, voy a ordenar 0. Y si tengo menor o igual a una unidad, voy a ordenar hasta llegar a 4 básicamente. ¿Vale? Eso es lo que básicamente envuelve el problema. Lo cierto es que lo cierto es que para lograr identificar los estados de este problema, que yo ya hice como el spoiler, tenemos que de algún modo otro ver como las posibilidades en que este estado puede o que este inventario puede estar. Entonces lo que nos interesa de algún modo otro resolver en este problema es lo siguiente, como dado cierto nivel de inventario, debemos ver como los flujos teniendo en cuenta las posibilidades de demanda. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el inventario o la cantidad de inventario van a ser los estados. ¿Ok? Estos estados van a estar dados o van a estar condicionados de algún modo u otro por la demanda en que pueda pasar. Entonces básicamente aquí yo puse los estados y bueno, ¿y qué estado es o qué entendemos por estado? Básicamente es como una posibilidad de lo que quiero controlar. ¿Vale? Pero ojo que esta posibilidad no está asociada a una probabilidad, sino se encuentra como asociado a lo que yo quiero medir. ¿Vale? Entonces básicamente un estado a considerar es básicamente el inventario en el periodo T, que en este caso el inventario puede ser 0, puede ser 1, 2, 3 o 4, pero no puede ser 5 porque por la condición en que yo estoy pidiendo nunca puede ser mayor que 5. Adicionalmente no puede ser menor que 0 porque el inventario no puede ser negativo porque no estamos incluyendo como al estar al debe con el cliente, ¿vale? Básicamente es como asumimos de que unidad que no se puede cumplir, perdón, eh, asumimos de que cliente que no se puede satisfacer no se le entrega, no se le queda nada al debe ni nada. Ok, es lo mismo básicamente que hicimos antes. Analizamos los estados, ¿no es cierto? Si analizamos los estados, logramos extraerlo y vamos a entrar a picar con las probabilidades. Lo cierto es que las probabilidades dependen de algún modo otro del estado de inventario inicial y de la demanda. ¿Y el porqué de esto? Pensémoslo así. Supongamos que tenemos una cierta cantidad de inventario, coloquémosles 2, ¿vale? Ok, si es que yo tengo 2 de inventario, ¿vale? Eh, eso. Supongamos que... Ah, no. Creo que es mejor hacerlo con este 0. Supongamos que en el periodo inicial tengo 0 de inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que para el que apenas vea que tengo 0 de inventario, ¿yo cuántos voy a pedir? Yo voy a pedir 4 unidades. Vale. Entonces básicamente la probabilidad de que tenga 3 unidades en el periodo siguiente va a implicar de que llegue con cierta probabilidad una de demanda. ¿Qué quiere decir esto? De que si es que tengo 0 unidades al principio del periodo, yo llamo a la operadora, vale, pido 4 unidades por el ejemplo, y básicamente yo quiero saber la probabilidad en que el próximo periodo tenga 3 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que como pedí 4 unidades, la única posibilidad de tener 3 unidades es que llegue uno de demanda. Por ende, la probabilidad de este fenómeno de tener 3 unidades en inventario en el periodo siguiente, dado que tenía 0, está estrictamente ligado a la demanda en que yo me enfrento. ¿Vale? Es decir, vamos con otro ejemplo.
A ver, aquí. Y lo vamos a ver más bajito igual. Supongamos que yo ahora de nuevo tengo cero y quiero ver la probabilidad de que me salga eso. Supongamos que yo tengo cero inventario en el periodo que me encuentro ahora y quiero saber la probabilidad en que en t más 1 tenga 4 unidades en inventario. ¿Qué es lo que pasa? ¿O cuál es el orden de sucesos de algún modo otro de toda esta cuestión? Es que yo tengo 0 unidades en inventario. Ok, observo y digo, tengo 0. Luego de eso, agarro el teléfono y llamo al operador y le digo, oye, ¿sabéis que tengo 0? Tráeme 4. Por la orden de... ¿Cómo se llama? Por la instrucción que teníamos de que si tenemos menor o igual que 1, pedimos hasta 4, hasta llenar los 4. Después de eso, y dicho esto, eh, después de esto, y dicho esto, básicamente tengo las 4 unidades en inventario y voy a tener que de algún modo otro como percibir una demanda. ¿Vale? La demanda con cierta probabilidad me va a dejar 4 unidades en inventario para el periodo siguiente. Entonces básicamente hay cierta probabilidad de que la demanda sea igual a 0. ¿Vale? Y esta probabilidad sea igual a 0 va a hacer de que en el periodo siguiente tenga 4 unidades. Pero también con cierta probabilidad puede que la demanda no sea 0, ¿vale? Y nunca se cumpla. Pero bueno, eso no nos importa ahora. Entonces espero que se haya entendido y es básicamente que las probabilidades, y es para dejar en claro que las probabilidades van a depender del nivel de inventario en que me encuentro o que tengo y adicionalmente de la demanda o la posible demanda en la que me voy a enfrentar. Veamos algunos casos. Tener en cuenta lo que dije. Primero observamos, luego pedimos, luego nos enfrentamos a una demanda y luego vemos el inventario. ¿Ok? Ok, vamos con el primer estado. El estado en que, por ejemplo, en el periodo, ¿cómo se llama? En el periodo inicial tengo 0 unidades en el inventario. Entonces, básicamente yo voy a analizar para todos los posibles casos el que yo parta con 0 unidades en el inventario. Exactamente. Entonces, básicamente, vamos con el primer caso que me dice, yo en el siguiente periodo, o con qué la probabilidad de que en el siguiente periodo tenga 0 unidades de inventario, dado que yo tengo 0 unidades hoy en día. Vamos a hacer un análisis semántico, como con palabras, ¿vale? Lo cierto es que, ok, ¿qué es lo que hacemos primero? Primero observamos. O sea, ¿qué decimos? Ok, tengo 0 unidades. Hecho el ojo, tengo 0 unidades. ¿Qué implica esto de que cuántas unidades voy a pedir? Lo cierto es que voy a pedir 4 unidades. ¿Sí? ¿Por qué? Por la regla más arriba, de que si i es menor o igual que 1, pido 4 menos i. Entonces voy a pedir 4 unidades. ¿Eso qué significa? Que voy a tener en el periodo xt 4 unidades. Vale. Ok. Lo cierto es que estas 4 unidades que tengo acá van a estar a la espera de cierta demanda. ¿Vale? Lo cierto es que esta demanda está segmentada en qué posibilidades. En la posibilidad de tener 0 de demanda, de tener 1 de demanda y tener 2 de demanda. Son las únicas posibilidades que nos entrega el enunciado. ¿Vale? Y estas demandas van a estar dadas por la probabilidad de un tercio y un tercio. Ok, entonces básicamente si yo tengo 4 unidades en el inventario y todas las posibilidades de demanda es 0, 1, 2, ¿existirá la posibilidad en que yo me quede con 0 en el siguiente periodo? Lo cierto es que no. ¿Por qué? Porque no hay ninguna demanda que algún otro o no hay ninguna probabilidad de demanda que me quite las 4 unidades del inventario y hagan de que acá termine con 0 unidades en el inventario. No sé si se entiende. Pero bueno, vamos a ir avanzando un poquitito. Lo cierto es que esta probabilidad es 0. Y el por qué es porque no tengo un caso de demanda que de algún modo u otro, recordemos que aquí la demanda es la que incide en la probabilidad total, ¿vale? Que haga de que termine con 0 unidades en el periodo siguiente. Lo cierto es que si son más rapidito, ya se tuvieron que haber dado cuenta de que cuando el estado xt cuando el estado inicial es 0, recién voy a empezar a percibir probabilidades de demanda cuando eh, quiero saber cuando xt más 1 es igual a 2. Pero lo vamos a ver al tiro. Creo que me adelanté un poco, pero bueno, lo vamos a ver. Ok, vamos con el segundo caso. Con el segundo caso dice, como cuál es la probabilidad que en el siguiente periodo
tenga una existencia de inventario, dado que tengo 0 unidades en el inventario en el periodo inicial. Entonces básicamente el ejercicio es el mismo, ¿vale? En este caso, observo, ok, tengo 0 unidades en inventario. Luego, ¿qué pasa? Pido. ¿Cuántas pido? Voy a pedir 4 porque tengo 0 unidades en inventario. Entonces básicamente tengo 4 unidades en el inventario en este periodo. Luego, ¿qué llega? Llega la demanda. ¿Con qué posibilidad de demandas tengo? Tengo posibilidad de demanda 0, 1 y 2. ¿Con qué probabilidad? Con probabilidad un tercio y un tercio. Ok, ¿qué quiere decir esto? De que básicamente yo tengo 4 unidades en inventario y si es que se me manda 0 unidades con... si se manda 0 unidades con probabilidad un tercio, voy a terminar con 4 unidades al final. Si se me manda una unidad con probabilidad un tercio, voy a terminar con 3 unidades al final del periodo. Y adicionalmente, si es que se me mandan 2 unidades, voy a terminar con 2 unidades al final del periodo. Entonces, básicamente, en ninguna combinación o ninguna posibilidad de demanda de algún otro va a permitir de que yo termine con una unidad en el inventario, dado que yo tenía 0, ¿cómo se llama? En el inicial. Pero, por ejemplo, supongamos un caso hipotético, esto es un caso hipotético, en que, por ejemplo, acá, tengo una posibilidad de demanda 3 con cierta probabilidad alfa, ¿vale? Entonces esta no se lo voy a colocar una probabilidad beta. ¿Qué quiere decir esto? Entonces básicamente la probabilidad de que tenga una unidad en el inventario, dado que tengo 0, va a ser alfa. ¿Por qué? Porque voy a tener sí o sí 4 unidades en el inventario porque tengo 0, pedí, y luego eventualmente con cierta probabilidad me voy a enfrentar a una demanda alfa. ¿Qué quiere decir esto? De que si esta demanda aparece, sí o sí voy a tener una unidad en existencia. ¿Vale? Entonces básicamente esto es lo que les digo, de que la probabilidad de las existencias está ligada a la probabilidad de la demanda. Entendido esto, en este problema originalmente la probabilidad de tener una existencia dado que tenga 0 también es de probabilidad 0. Ok, vamos con los siguientes casos. En el caso en que yo tenga 2 unidades en existencia, dado que tengo, perdón, en el caso que tenga 2 unidades para el periodo siguiente, dado que tengo una. Denme un segundito. Ok, vamos al segundo caso, al tercer caso, perdón. El caso en que tenga una existencia, perdón, que tenga dos existencias en el periodo siguiente, dado que yo tenía 0 en el periodo hoy en día. Ok, vamos a hacer el mismo ejercicio para que quede claro básicamente cómo funciona esta cuestión. Ok, observo primero cuántas existencias tengo hoy. ¿Cuánto es? 0. Luego de esto, ¿cuántas unidades tengo que pedir? Tengo que pedir 4 por la condición que nos dice el enunciado, de que si es que i es menor o igual que 1, pido 4 menos i. Como i es igual a 0, en este caso, como me encuentro en 0, tengo que pedir 4. Adicionalmente, teniendo 4 unidades en existencia, me tengo que enfrentar a la demanda, ¿vale? La demanda de 0, la demanda de 1 y la demanda de 2. Lo cierto es que con cierta probabilidad, que es un tercio, me voy a enfrentar a la demanda igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? De que con cierta probabilidad se me van a demandar 2 unidades y esto va a ser de que termine de algún modo otro el periodo con 2 existencias. ¿Qué probabilidad es esa? Lo cierto es que es la misma probabilidad de ocurrencia de la demanda. Por ende, la probabilidad de tener 2 existencias en el periodo siguiente, dado que yo tenía 0, ¿cuánto es? Es un tercio. ¿Sí? Ok, vamos a seguir con la siguiente. Que dice esto que está acá. Básicamente es lo mismo, por si acaso. Esto que está acá, esto que está acá lo voy a borrar, lo borro y lo borro. Ok, vamos a hacer el mismo ejercicio para el tercer caso, que es que en el siguiente periodo tenga 3 unidades, dado que yo tengo 0 unidades hoy. ¿Cuál es el ejercicio? Lo cierto es que observo, tengo 0 unidades, pido 4 por la condición, ¿vale? Y adicionalmente voy a modificar esto que está acá, mejor. Pido 4 en la siguiente, ¿cómo se llama? Eso. Pido 4 en la... Pido 4 y me voy a tener que enfrentar a la demanda, ¿vale? Ok, cuando me enfrento a la demanda existe cierta probabilidad de enfrentarme a una demanda de 0, 1 y 2.
Si es que me enfrento a la demanda 0, tengo un tercio de probabilidad de que suceda. A la demanda de 1, un tercio de la probabilidad de que suceda. Y a la demanda 2, tengo un tercio de la probabilidad de que suceda. Lo cierto es que para que suceda este hecho, básicamente tener 3 unidades en existencia, tengo que enfrentarme a una demanda de 1. ¿Qué quiere decir esto? Que un tercio de las veces voy a tener una demanda de 1, lo cual va a hacer de que las existencias en el periodo siguiente sean igual a 3. Y esto es lo mismo. Básicamente digo que la probabilidad de tener inventario en el periodo siguiente está estrechamente ligada a la demanda en la que me encuentro o a la que me enfrento. Entonces básicamente esta probabilidad va a ser un tercio. Lo mismo para el caso cuando tenemos, ¿cómo se llama? Acá. Y el mismo caso básicamente es cuando digo, como cuál es la probabilidad de tener 4 unidades en el periodo siguiente dado que yo tengo 0 unidades. Bueno, lo cierto es que es lo mismo, ¿vale? Básicamente observo, digo, ok, tengo 0 unidades, pido 4 unidades por la condición y adicionalmente con cierta probabilidad me voy a encontrar a, ¿cómo se llama? A la probabilidad que me va a dejar 4 unidades en el periodo siguiente. Con probabilidad de un tercio, la demanda va a ser 0, por ende van a sobrar estas 4 unidades al final del periodo, y esta va a ser de algún modo u otro la cantidad de inventario en el periodo siguiente. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de este periodo? Lo cierto es que es un tercio. Ahora, si es que todavía no se entiende, lo cierto es que podemos hacerlo como por el caso contrario. ¿Vale? Vamos a borrar esto que está acá. Vamos a tomar, por ejemplo, este primer caso de aquí. El caso en que tenga una probabilidad de 0, chuta, una mosca presa. En el caso que tenga una probabilidad, perdón, lo cierto, chucha. Quiero analizar el caso por el caso contrario, por el lado contrario, de que tenga 0 de inventario, dado que tengo 0 de inventario hoy en día. Eso. Entonces, vamos a ver el caso. Ok, esto es lo mismo. Observo y tengo 4 unidades, ¿no es cierto? Por la condición que todos entendemos. Dicho esto, con cierta probabilidad me voy a enfrentar a la demanda. Ok, ¿cuánto de algún modo u otro es la probabilidad? Eso, ¿con qué probabilidad de algún modo u otro se me van a demandar 4 unidades? Lo cierto es que básicamente esto es como la probabilidad de que la demanda sea igual a 4. Es básicamente lo mismo que 1 menos la probabilidad de que la demanda sea 0, 1 y 2. O en dicho otro caso tengo como un mundo de probabilidades, ¿vale? Eso, tengo como un mundo de probabilidades. Básicamente en este mundo de probabilidades tengo la probabilidad de que ocurra la demanda 0, 1 y 2. Y quiero básicamente sacar el complemento de este mundo de probabilidades, pero lo cierto es que como es el único mundo, la probabilidad es vacío y esto es igual a 0. Eso. Pero bueno, en términos más simples, básicamente esto es menos 1 menos la probabilidad que ocurra la demanda igual a 0 o que ocurra la demanda igual a 1 o la demanda igual a 2. Y esto es lo mismo que 1 menos la sumatoria de la probabilidad de que la demanda sea igual a 1 o 2 o 0. O 0. ¿Vale? Y esto de algún modo me va a dar 0. Pero no quiero indagar tanto ahí, pero se las dejo ahí boteando como por si también les da a entender de otra manera el ejemplo. Déjenme una pausa, voy a modificar un poquitito el PDF que tengo porque creo que me encontré con algo chiquitito. Ok, vamos a ver el siguiente caso. Este puse estado 1, este estado 2. Vamos a analizar, por ejemplo, otro estado, un estado 2, ¿vale? Donde básicamente digo que la cantidad de inventario que tengo hoy es igual a 2. Vale. Básicamente el ejercicio es el mismo, ¿vale? Donde básicamente observo, pido, me enfrento a la demanda que determina cuánto inventario me queda en el periodo siguiente y esa es la probabilidad que ando buscando. Entonces básicamente cuando tengo dos existencias me gustaría saber la probabilidad de que en el periodo siguiente tenga 0. Ok, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo cierto es que voy a pegar un copy-paste aquí. Denme un segundo. Voy a pegar así como un copy-paste acá. Eso. Entonces básicamente, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio es que observo, digo, ok, tengo 2 unidades. Dado que tengo 2 unidades, ¿cuántas tengo que pedir? Lo cierto es que ahora la regla cambia, ¿no es cierto? Básicamente la regla ahora dice si es que y es mayor o igual que 2, voy a pedir 0 unidades.
¿Vale? Entonces, ¿cuántos pido? Pido 0. ¿Esto qué implica? Que tenga 2 unidades de algún modo para enfrentar la demanda. Dicho esto, me voy a tener que enfrentar a la demanda. La demanda, ¿con qué posibilidades existen de demanda? 0, 1 y 2. ¿Con qué probabilidad? Con probabilidad de 1/3 cada una. ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿con cuál de estas tres demandas o cuál es la probabilidad de que llegue una demanda de manera tal que el inventario quede en 0? Lo cierto es que esa probabilidad es 1/3, ¿no es cierto? ¿Por qué es 1/3? Es porque básicamente 1/3 de las veces va a llegar va a llegar una demanda de 2 y eso va a hacer de que se me consuman las 2 unidades que tengo en inventario, por ende termine con 0 unidades en el periodo siguiente. Entonces esta probabilidad va a ser 1/3. Lo mismo para el caso siguiente. Vamos a este caso, este es un 3. Ah, no, lo hice mal. Ok, vamos para el caso siguiente, ¿vale? Básicamente digo, ok, observo primero, el caso siguiente es que me quede una unidad en el inventario dado que tengo 2 unidades en el inventario, ¿vale? Dicho esto, eh, ¿cuál es esta probabilidad? Es la probabilidad, primero perdón, ¿cómo hacemos esto? Primero observamos, luego pido, ¿cuántas pido? Observamos, tengo dos unidades, luego pido 0 unidades, y luego me enfrento a una demanda con 2 unidades en inventario. Ok, ¿cuáles son las posibles demandas? Lo cierto es que eran 0, 1 y 2 con sus probabilidades de 1/3 cada una. Ok, ¿bajo qué posibilidad de demanda o cuál es la probabilidad de que llegue una demanda de manera tal que me quede una existencia en el periodo siguiente? Lo cierto es que si es que me llega la demanda de 1, voy a terminar con una unidad o con una existencia en el periodo siguiente, entonces esta probabilidad es 1/3. Entonces con 1/3 de probabilidad básicamente voy a tener 1/3 de las veces básicamente me va a quedar una unidad en existencia dado que yo tenga 2 unidades en el inventario. El mismo ejercicio vamos a hacer para cuando me pregunto cuál es la probabilidad que me queden 2 unidades en existencia, dado que tengo 2 unidades en existencia. Lo cierto es que el ejercicio es el mismo, pero en este caso no importa la probabilidad cuando es igual a 0, que también tiene ocurrencia 1/3. Dicho esto, vamos a ver los siguientes casos. Veamos estos casos que están acá. Ok, nos preguntamos ahora la probabilidad de que tenga 3 unidades en existencia, dado que tengo 2 unidades en existencia. Vamos a ver lógicamente los sucesos. Observo y tengo 2 unidades en existencia. Luego pido, ¿cuántas pido? Pido 0. Entonces básicamente el inventario para el periodo voy a terminar con 2 unidades. Las posibilidades de demanda son 0, 1 y 2 con cierta probabilidad. ¿Hay alguna manera en que con 2 unidades de existencia la demanda de algún modo u otro me regale como una unidad en inventario para terminar con 3 en el periodo siguiente? Lo cierto es que no. Entonces esta probabilidad es 0. Y el caso homólogo de algún modo u otro, pero en vez de una son 2 unidades para el caso en que tenga 4 unidades en existencia para el caso siguiente. Ahora, ¿cuándo podría eventualmente esto suceder? Bueno, el caso podría, por ejemplo, esto suceder cuando, por ejemplo, si es que tengo 2 unidades, pudiese pedir más pedidos. Pero este no es el caso. Básicamente ese es el problema. ¿Vale? Dicho esto, y teniendo esto en cuenta, logramos de algún modo u otro darnos cuenta los posibles estados y las transiciones que tenemos entre ellos. Es decir, dado que yo parto de un estado de 0, ¿vale? Moverme al estado de 0 tiene probabilidad 0. Dado que yo tengo una probabilidad de 0, moverme al estado 1 tiene una probabilidad de 0. Dado que yo tengo una probabilidad de 0, moverme al estado 2 tiene probabilidad 1/3. Entonces, si se dan cuenta, esto empieza de algún modo u otro a marcarse mucho el cómo funciona una cadena de Markov. ¿Vale? Ay, chuta que soy tonto. Y lo mismo para los casos que están aquí abajo. ¿Vale? Básicamente, acá tengo otra posibilidad de transición. Es que, ¿cuánto es la probabilidad de llegar al estado 0 cuando tengo 2? Lo cierto es que 1/3 y así sucesivamente. Entonces, de algún modo u otro, vamos a armar el diagrama. A eso, el mismo análisis para todas estas combinaciones.
Bueno, lo cierto es que los estados posibles que tenemos son 0, 1, 2, 3 y 4, que son las cantidades de inventario que tengo en el periodo en el que me encuentro. Entonces, básicamente vamos a primero computar las probabilidades de que se repitan estas mismas condiciones para luego ver todas las posibilidades posibles. Todas las posibilidades posibles. Bueno, lo cierto es que voy a hacer un art attack, ¿vale? Porque hay que hacer este análisis para todas las, ¿cómo se llama? Para todas las combinaciones y lo vemos, ¿vale? Eso, vuelvo en un segundo. Ok, básicamente así quedaría el diagrama, pero no puse las probabilidades porque va a quedar la media cagada. ¿Vale? Entonces básicamente cuando eh, nos damos cuenta de que hacer un diagrama en esta cuestión es demasiado complicado, lo cierto es que nos viene a salvar de algún modo otro la matriz de transición. Ok, básicamente en el ejercicio anterior aprendimos cómo hacer los diagramas, ¿vale? Y adicionalmente en este tipo de ejercicios vamos a aprender cómo hacer la matriz de transición que nos simplifica la vida, ¿vale? Ok, básicamente recordar que la matriz de transición en las columnas vamos a tener los índices del lugar donde parto, los estados de donde parto y perdón, en las filas vamos a tener los estados de donde yo parto y en las columnas vamos a tener los estados en donde yo voy. Entonces básicamente para este problema tenemos que de algún modo otro identificar las probabilidades, ¿vale? De ir desde cierto punto hasta ciertos otros puntos. Dicho esto, tenemos que hacer el análisis que hicimos arriba para todos los posibles casos. Una vez dicho esto, vamos a tener lo siguiente. Bueno, lo cierto es que rellenamos los casos en que encontramos. Ok, la probabilidad de que ir al estado 0, dado que yo tengo 0 en el estado en el que me encuentro, ¿cuánto es? Es 0. Entonces yo pillo la fila donde, en el estado donde me encuentro, por si acaso voy a hacer de que esto es lo mismo que xt y esto que está acá es xt más 1. Entonces básicamente yo voy a agarrar la fila del estado que me encuentro y voy a ubicar la columna en la que me encuentro y voy a rellenar con la probabilidad de ir desde el estado 0 hasta el estado 0. Adicionalmente, la probabilidad de ir desde el estado 0 al estado 1, es decir, tener 0 unidades de inventario, a tener 1 unidad de inventario, ¿cuánto es? Es 0. Es 0. Adicionalmente, la probabilidad de ir desde 0 unidades de inventario a 2 unidades de inventario, ¿cuánto es? Es un tercio. Lo mismo para ir desde 0 hasta 3 y lo mismo a ir para 0 hasta 4. Entonces esto es un tercio, un tercio y un tercio. Adicionalmente, esta la voy a rellenar así como art attack de nuevo, pero vamos a la segunda fila que es la que resolvimos, ¿vale? Ok, básicamente para la segunda fila es ir desde el estado 2 al estado 0 en el siguiente periodo, es un tercio, ir del estado 2 al estado 1 en el siguiente periodo, es un tercio, ir del estado 2 al estado 2 en el siguiente periodo es de un tercio y todos los casos son 0. Entonces básicamente ir del estado 2 a 0 era un tercio, ir del estado 2 a 1 es un tercio, ir del estado 2 al estado 2 es un tercio y todos los siguientes son 0. Voy a rellenarlo del medio para que puedan compararlo después en la solución. ¿Vale? Y teniendo esto, básicamente esta es toda la matriz de transiciones. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo, si es que yo voy desde el estado 4, o sea, tengo 4 unidades en inventario, con cierta probabilidad voy a tener 3 unidades en inventario, por ejemplo. ¿Qué probabilidad? Lo cierto es que es la probabilidad de un tercio. ¿De qué sirve esto? ¿Cómo me sonó la guatita? ¿De qué sirve esto? Bueno, básicamente para lograr como encontrar algún valor estacionario, también para medir las probabilidades que puedan suceder ciertos sucesos. ¿Vale? Y cosa importante a considerar es que hay que colocar una nota y que les puede servir de algún modo cuando no puedan sacar alguna probabilidad, es que la sumatoria de las filas de las probabilidades IJ es igual a 1 para todo J. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la suma por fila siempre tiene que sumar 1. Si se dan cuenta, si suman todo hacia la derecha, suma 1, suma 1, suma 1, suma 1, suma 1. ¿Vale?
Entonces básicamente si es que no logran pillar cierta probabilidad, bueno, y les falta alguna, suman y les tiene que dar uno. Entonces súper importante y también sirve para comprobar su problema esta notita que está acá. ¿Vale? Eso es básicamente el ejercicio, no tiene mucha más complejidad y nos vemos este viernes o en alguna otra ayudantía síncrona quizás. Que tengan un lindo día. Chao, chao.